La cuestión de Taiwán no es un conflicto regional ni un asunto exclusivamente asiático. Es uno de los puntos más delicados de la geopolítica contemporánea y posiblemente el mayor riesgo estructural para la estabilidad de la economía global en las próximas décadas. En el escenario internacional actual, Taiwán concentra tensiones militares, tecnológicas, económicas y estratégicas que afectan directamente a la inflación, a los flujos de inversión, a los mercados financieros y a la seguridad energética y tecnológica del planeta. Comprender por qué Taiwán es tan peligroso para el mundo es entender cómo funciona el equilibrio de poder global en el siglo XXI. En este análisis abordaremos el tema desde una perspectiva clara y estructurada. Veremos qué está ocurriendo realmente en torno a Taiwán, por qué esta isla ocupa un lugar tan central en la rivalidad entre grandes potencias y cuáles son las consecuencias económicas y financieras que ya se están manifestando. Al final de este recorrido, el oyente tendrá una comprensión sólida de los riesgos, de los escenarios probables y de por qué este tema seguirá condicionando decisiones políticas, empresariales y de inversión durante muchos años. Taiwán es una isla de apenas 36.000 kilómetros cuadrados, ubicada frente a la costa sudeste de China continental. Sin embargo, su importancia va más allá de su tamaño físico. Desde el final de la Guerra Civil China en 1949, Taiwán quedó bajo el control del gobierno nacionalista, mientras el Partido Comunista consolidaba el poder en Pekín. Desde entonces, la República Popular China considera a Taiwán como una provincia rebelde, mientras que Taiwán opera en la práctica como un estado autónomo con gobierno, moneda, sistema judicial y fuerzas armadas propias. Esta ambigüedad, conocida como el principio de una sola China, ha sido tolerada durante décadas, pero nunca resuelta. Los actores principales en este escenario son claros. China ve a Taiwán como un elemento central de su integridad territorial y de su proyecto nacional. Estados Unidos, por su parte, considera a Taiwán un pilar estratégico para el equilibrio de poder en Asia-Pacífico y un socio clave en la defensa del orden internacional liberal. A estos actores se suman Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y otros países que, aunque no reconocen formalmente a Taiwán como Estado independiente, tienen profundos intereses económicos y estratégicos en su estabilidad. La geografía explica buena parte de esta tensión. Taiwán se encuentra en el corazón de la llamada Primera Cadena de Islas, un arco estratégico que va desde Japón hasta Filipinas y que limita el acceso de China al Océano Pacífico. Controlar Taiwán significaría para Pekín romper ese cerco natural y proyectar su poder naval mucho más allá de sus costas. Para Estados Unidos y sus aliados, mantener a Taiwán fuera del control chino es fundamental para preservar la libertad de navegación y el equilibrio militar en la región. Pero la geografía no es el único factor. Taiwán es el epicentro de la industria global de semiconductores avanzados. Empresas como TSMC producen más del 60% de los chips del mundo y más del 90% de los semiconductores más avanzados. Estos componentes son esenciales para teléfonos inteligentes, automóviles, sistemas financieros, inteligencia artificial y armamento moderno. Autores como Chris Miller en su obra Chip War y analistas del Council on Foreign Relations y del Brookings Institution coinciden en que ningún otro punto del planeta concentra tanto poder tecnológico en un espacio tan reducido. Este dominio tecnológico convierte a Taiwán en un activo estratégico de primer orden. Para China, acceder a esta capacidad industrial significaría reducir su dependencia tecnológica de Occidente y acelerar su ascenso como potencia global. Para Estados Unidos y Europa, perder Taiwán implicaría una disrupción masiva en las cadenas de suministros, con efectos inmediatos sobre la inflación y el crecimiento económico. La pandemia de COVID-19 ya ofreció una muestra de cómo la escasez de chips puede paralizar industrias enteras. Un conflicto en Taiwán multiplicaría ese impacto de forma exponencial. En este punto, la pregunta clave es ¿por qué el riesgo parece estar aumentando?
La respuesta está en la convergencia de factores estructurales. China ha incrementado de manera sostenida su poder militar, especialmente naval y aéreo. Al mismo tiempo, su liderazgo considera que el equilibrio de poder con Estados Unidos podría no ser tan favorable en el futuro, lo que introduce un incentivo para actuar antes de que la ventana estratégica se cierre. Por otro lado, Estados Unidos ha reforzado su apoyo político y militar a Taiwán, aunque manteniendo una ambigüedad estratégica que busca disuadir tanto a Pekín como a Taipei de acciones unilaterales. Esta ambigüedad es frágil, como advierte Graham Allison, profesor de Harvard, en su análisis sobre la trampa de Tucídides. Cuando una potencia emergente desafía a una potencia establecida, el riesgo de conflicto aumenta incluso sin que ninguna de las partes lo desee activamente. Taiwán es en este sentido el punto donde esa rivalidad se vuelve más concreta y peligrosa. Y aquí surge una cuestión fundamental que conecta directamente con la economía global y los mercados financieros. ¿Qué ocurriría si esta tensión se transformara en una crisis abierta? ¿Cómo reaccionarían las bolsas, las divisas, las materias primas y las decisiones de inversión a nivel mundial? Esa es la pregunta que nos lleva al siguiente nivel, en donde las consecuencias ya no son teóricas, sino profundamente prácticas y medibles. Porque entender lo que está en juego en Taiwán no es solo un ejercicio académico, es una herramienta esencial para anticipar riesgos, proteger patrimonio y comprender por qué el escenario internacional se ha vuelto tan volátil. En la segunda parte de este análisis exploraremos precisamente eso, los impactos económicos, los efectos sobre la inflación y los escenarios probables a corto, mediano y largo plazo. Un análisis que sin duda merece ser acompañado de una reflexión más profunda, como la que desarrollamos regularmente para quienes buscan ir más allá del titular y comprender las fuerzas estructurales que mueven el mundo. Si hasta aquí el panorama ya parece complejo, la segunda parte revela por qué Taiwán no es solo un riesgo geopolítico, sino un potencial punto de inflexión para la economía global. Un conflicto, incluso limitado, tendría consecuencias inmediatas y profundas. Los mercados financieros reaccionan no solo a hechos consumados, sino a expectativas, y Taiwán es hoy uno de los mayores generadores de incertidumbre sistémica. En el corto plazo, cualquier escalada significativa elevaría de forma abrupta la aversión al riesgo. Las bolsas globales, especialmente en Asia y Estados Unidos, experimentarían fuertes correcciones. El dólar estadounidense y otros activos considerados refugio, como el oro, tenderían a apreciarse, mientras que monedas de mercados emergentes sufrirían presiones. Este patrón ya ha sido observado en crisis anteriores, pero en el caso de Taiwán, la magnitud sería mayor debido a la centralidad de la isla en las cadenas de suministro tecnológicas. La inflación sería uno de los primeros canales de transmisión. La interrupción en la producción de semiconductores afectaría a sectores clave como automóviles, electrónica, maquinaria industrial y defensa. Según estimaciones de analistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, una disrupción prolongada en Taiwán podría añadir varios puntos porcentuales a la inflación global, justo en un contexto donde muchas economías aún luchan por estabilizar precios tras shocks recientes. En el mediano plazo, el impacto sobre las inversiones sería significativo. Empresas multinacionales acelerarían procesos de relocalización y diversificación de cadenas de suministro, lo que implica mayores costos y menor eficiencia. Estados Unidos y Europa ya están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar capacidad local de producción de chips, pero estos proyectos requieren años para madurar. Durante ese periodo, la economía global operaría bajo una prima de riesgo más elevada, con menor crecimiento potencial. Los mercados financieros reflejarían esta nueva realidad. Sectores intensivos en tecnología enfrentarían mayor volatilidad, mientras que industrias vinculadas a defensa, energía y materias primas podrían beneficiarse temporalmente.
Sin embargo, este tipo de reconfiguración no es neutral, redistribuye ganancias y pérdidas y aumenta la desigualdad entre países y regiones. Autores como Ian Bremmer de Eurasia Group señalan que este proceso marca una transición hacia un mundo más fragmentado, donde la eficiencia económica cede terreno frente a consideraciones de seguridad nacional. En el largo plazo, los escenarios se bifurcan. En uno, la disuasión funciona y Taiwán permanece como un punto de tensión controlada. Este escenario implica una economía global más cautelosa, con crecimiento moderado y mercados acostumbrados a convivir con riesgos geopolíticos elevados. En otro escenario, una integración forzada de Taiwán a China redefiniría el orden internacional. El control chino sobre la industria de semiconductores avanzados alteraría profundamente el equilibrio tecnológico y económico, con consecuencias difíciles de revertir. Existe también un escenario intermedio, caracterizado por crisis recurrentes, sanciones cruzadas y una creciente separación entre bloques económicos. Este es el escenario que muchos analistas consideran más probable, basado en tendencias actuales. No es una guerra abierta, pero tampoco una estabilidad duradera. Es un mundo de incertidumbre estructural, donde decisiones de inversión, políticas monetarias y estrategias empresariales deben incorporar permanentemente el riesgo geopolítico. Desde una perspectiva estratégica, Taiwán es peligroso para el mundo porque concentra demasiadas variables críticas en un solo punto: poder militar, tecnología esencial, rivalidad entre grandes potencias y una geografía imposible de ignorar. Como advierten informes de la Rand Corporation y del Atlantic Council, no se trata de si Taiwán tendrá impacto global, sino de cuándo y cómo. La reflexión final es inevitable. Vivimos en una era donde la geopolítica ha vuelto al centro del análisis económico. Inflación, tasas de interés y mercados financieros ya no pueden entenderse sin considerar el escenario internacional. Taiwán es el ejemplo más claro de esta interconexión. Comprender su importancia es una forma de comprender el mundo en el que estamos invirtiendo, trabajando y planificando nuestro futuro. Este tipo de análisis profundo, que conecta hechos, tendencias y escenarios, es cada vez más necesario. En un entorno saturado de información superficial, detenerse a pensar estratégicamente se convierte en una ventaja, y es precisamente ese ejercicio el que permite navegar con mayor claridad en un mundo cada vez más complejo y exigente.